¿Qué tal? Probamos el teorema de extensión, ¿vale? Para conjuntos abiertos, acotados y frontera C1. Aquí hay una pregunta muy interesante. No voy a contestarla hasta la siguiente sesión del miércoles. La pregunta es: ¿el teorema vale para K mayor que 1? La respuesta es no, y tienen que decirme por qué, ¿vale? El resultado no vale si K es mayor a 1. ¿Va? Entonces, les dije que había un corolario, y es el quinto teorema de aproximación, ¿vale? Corolario. Y esta es la aproximación global hasta la frontera. ¿Sí? Dice lo siguiente: sea omega contenido en Rn abierto, acotado, y la frontera de omega de clase C1, o suponemos que omega es Rn más. Que obviamente este no es acotado, ¿sale? El resultado me dice que entonces el conjunto de funciones de omega cerrado, así la vamos a definir, que son todas las funciones B restringidas a omega tal que B es una función de prueba en Rn, ¿ok? Es denso en W1P de omega para P mayor o igual a 1 menor a infinito. Este es otro teorema de aproximación, ¿sí? Entonces, ya son 5. Aproximación local de Friedrichs, aproximación global, WKP de Rn es WKP0 de Rn, y este, ¿sí? Ya les había dicho que entre los 4 anteriores, la manera en que aproximabas era completamente distinta. Y esta también. ¿Por qué? ¿Por qué se llama aproximación global hasta la frontera? Es global porque no es local, ¿no? Porque no es de normas LP-log, WKP-log, no. Es global, es en toda la norma de su volumen. ¿Sale? ¿Por qué hasta la frontera? Ah, pues es que vean, este espacio que estamos definiendo aquí son todas las funciones de prueba. Sí son funciones de prueba, pero en Rn. Entonces, puede que omega esté metido por aquí. Aquí está Rn, este es omega. Esto me está diciendo que vas a aproximar con funciones que no necesariamente tienen su soporte en omega, ¿no? Bien podría ser el soporte de la función aquí. ¿Por qué se llama aproximación global hasta la frontera entonces? Porque en sí te está diciendo funciones que tienen su soporte acá, o cualquier soporte, no necesariamente contenido en omega, las restringes a omega. Bueno, como la función está definida en principio fuera de omega, porque es una función de prueba, cuando tú la restringes, en particular, se puede extender continuamente la función y todas sus derivadas hasta la frontera. ¿A poco no? Esto no sucedía con la aproximación global. La aproximación global que habíamos mostrado la hicimos desde adentro, si se acuerdan. El teorema de aproximación global dijimos, a ver, vamos a agarrarnos una partición de omega, y lo hicimos así, y en cada pedacito aplicamos aproximación local en cada pedacito y pegamos todo con una partición de la unidad, ¿no? Acá no, acá estamos aproximando desde afuera. Las aproximaciones, ese es el punto, las aproximaciones están definidas en la frontera de omega, ¿sí? Ese es el punto. Entonces aquí se los pongo. La aproximación
el teorema, mejor dicho. El teorema se llama aproximación global hasta la frontera pues las aproximaciones están definidas en la frontera de Omega. ¿Sí? Por eso, ¿sale? ¿Y qué creen? Que la prueba ya está muy fácil. Es consecuencia del teorema de extensión. Por eso también le puse omega igual a Rn más. ¿Sí? Porque ya también tenemos extensión para este conjunto, ¿no? Entonces, demostración. Pues sabe una función en W1P de omega. Ya sabemos por el teorema de extensión que P de B pertenece a W1P de Rn, la extensión. ¿Sale? Ahora, ¿cómo W1P de Rn sabemos que es W1P0 de Rn? Pues sabemos que existe una sucesión de funciones de prueba contenida en las funciones de prueba en Rn, tal que Bm converge a P de B, ¿ok? Si m tiende a infinito. Entonces aquí estoy usando mi otro teorema de aproximación, que es este de acá, ¿sale? Esto en W1P de Rn. Pues ya estuvo, ¿no? Porque entonces la Bm restringida a omega pertenece a este conjunto que definimos, que es la restricción de las funciones de prueba a omega, ¿ok? Y además, por lo tanto, por la convergencia esta de aquí, tengo que Bm restringido a omega en particular converge a P de B restringido a omega, pero esto es una extensión. P de B restringido a omega es B en W1P de omega. Ahí está la prueba. Ya estuvo. ¿Okay? Entonces, consecuencia del teorema de extensión y este resultado. ¿Va? Vean, la prueba vale tanto omega abierto, acotado, frontera C1 o Rn más. ¿Va? Bien. Es un resultado muy importante porque es en sí lo que nos va a permitir definir el concepto de condición a la frontera para con una ecuación diferencial parcial. ¿Sale? Entonces, pero vean, es consecuencia del teorema de extensión. El teorema de extensión es esencial, nos va a servir para varias cosas y les había dicho que les iba a decir por qué es que el teorema de extensión trae una conclusión como secreta, y es que uno puede tomar la extensión con soporte compacto en omega y el soporte tan pequeño como uno quiera. ¿Se acuerdan qué es lo que hicimos? Para la extensión aproximamos en cada uno de estos pedacitos. Aproximamos en cada uno de estos pedacitos y extendíamos aquí, ¿no? Teníamos aquí nuestros GI y extendíamos fuera de omega, primero aquí y después pegábamos todo con una partición de la unidad. Bueno, estos GI eran la imagen bajo el operador phi, bajo el mapeo phi, era la imagen de la bola de radio R con centro en phi de x0. Y esa bolita uno la tomaba. Esa bolita era una bola que estaba en el aplanamiento de la frontera. Ajá. En el aplanamiento de la bola que intersectaba la frontera. Esa bolita ustedes la pueden tomar tan pequeña como quieran. Y si se acuerdan,
Cada función, cada extensión tenía soporte aquí, en GI. Ajá. Entonces, obviamente, cuando uníamos con las funciones con la partición de la unidad, la aproximación tiene soporte. Perdón, la extensión tiene soporte. Aquí. Ajá. Muy pegado a omega. ¿Qué tan pegado? Lo pueden pegar tanto como quieran o lo pueden extender tanto como quieran. ¿Cómo le tienen que hacer? Bueno, no lo pueden extender tanto, pero sí lo pueden tomar tan pegado como quieran. ¿Por qué? Nada más asegúrense de tomar esa bola de radio R con centro en phi de x0 muy, muy pequeñita. Para que la phi también sea muy, muy pequeña. Ajá. Tan pequeña como requieran. ¿Sale? El soporte esté, por lo tanto, aquí. Pues el soporte está tan cercano a omega como quieran. Entonces, en sí el enunciado debe decir, dado un abierto que contenga a omega, la extensión tiene soporte en ese abierto. Ajá. Es consecuencia de la extensión que hicimos, de la manera en que hicimos, en que extendimos las funciones. ¿Va? Bueno, perfecto. Esos son los 5 teoremas de aproximación, el teorema de extensión. Este teorema de extensión también, el teorema de aproximación global hasta la frontera, se puede probar sin el teorema de extensión. Y de hecho se puede hacer al revés. Se puede probar primero el teorema de aproximación global hasta la frontera y después el de extensión. Así lo hace Evans, ¿eh? Esta es otra manera, a mí me gusta bastante esta. ¿Ok? Y nos falta un par de herramientas más ahora. O sea, el objetivo, si se acuerdan, era probar los teoremas de aproximación. Ya lo cumplimos con esto. Y a lo largo probamos el teorema de extensión, que es muy importante. Entonces, ahora, ¿cuál es mi siguiente objetivo? Mi siguiente objetivo es que aprendan a resolver ecuaciones diferenciales parciales elípticas, porque el primer problema de Navier-Stokes que vamos a estudiar es un problema elíptico. Para eso necesitan formular problemas de ecuaciones parciales en términos de una formulación débil en espacios de Sobolev, pero hay que ver cómo. Ajá. Y necesitan, por lo tanto, entender el concepto de valores en la frontera. ¿Sale? Valores en la frontera y otro par de cosillas. Para eso es que ahora el nuevo objetivo es eso. Ajá. Para eso les voy a dar el siguiente resultado, que es la desigualdad de Poincaré, que efectivamente es la que nos va a permitir probar la existencia de ecuaciones parciales. Entonces, este es el teorema 10 y es la desigualdad de Poincaré. Ajá, es la desigualdad de Poincaré hay varias versiones, W01P de omega, y le vamos a poner versión 1, ¿sí? Porque la voy a escribir de varias maneras distintas. Entonces, sea omega contenido en Rn abierto, ¿ok? Y tal que omega está contenido en menos A cruz R n menos 1, ¿sale? Para alguna A positiva. Para alguna A positiva, ¿sale? Entonces, para P mayor o igual a 1 menor a infinito, existe una constante C que depende de P y de omega, tal que la norma de U en LP de omega es menor o igual que esta constante por la suma sobre alfa menor o igual a 1, perdón, aquí es alfa igual a 1, de las derivadas alfas de B a la P en LP de omega a la 1 entre P. ¿Vale? Entonces, y esto es para todo U, mucho ojo, que pertenece a W1P 0 de omega.
¿Sale? El resultado lo pueden probar para cualquier otra caja. ¿Sí? La prueba es parecida. Sí, aquí está sonando una alarma. Fíjense, trae una hipótesis bastante pesada. Necesitamos que omega sea abierto y que ocurra esta propiedad. Necesitamos que omega sea abierto y que omega esté contenido en una franja. En la franja menos AA. Entonces pónganle que este es Rn-1 y aquí está menos AA. Necesitamos que omega sea esto. No necesariamente tiene que estar acotado. Bien podría extenderse sobre todo esta banda infinita, ¿no? Pero en particular vale para conjuntos acotados. Pero aquí está el chiste. Si no tiene esta propiedad, si no ocurre esto, la desigualdad de Poincaré no es válida. Eso va a jugar un papel importante a la hora de la existencia. ¿Sí? Vean que en sí el resultado me está diciendo, fíjense, esta es como la norma de Sobolev, pero le falta algo, ¿no? ¿Qué le falta? El término de orden 0. Si estás en W1P, 0, le falta el término de orden 0, ¿no? ¿Ok? Pero me está diciendo, el término de orden 0 es menor o igual que las normas la suma de las normas de las derivadas. Ajá. Entonces, a fin de cuentas, me está diciendo que la norma de Sobolev, que incluye el término de orden 0, es equivalente a esta, en este espacio. Es decir, este espacio es de Banach con esta norma. Y es equivalente a la norma de Sobolev. ¿Sí? Voy a platicar eso al final. Voy a extenderme un poco más en eso, pero ese es el significado de la desigualdad de Poincaré. ¿Va? Ok, demostración. Vamos a proceder por aproximación como siempre. ¿Sí? Pues primero lo probaremos para una phi función de prueba en omega. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acuérdense que las funciones de prueba son densas aquí, por definición, ¿no? Bueno, entonces identificaremos phi con su extensión por 0 fuera de menos AA plus Rn menos 1. ¿Por qué? Pues nada más para hacer que salgan las cuentas. Pues si digo, no que salgan las cuentas, es más bien para no preocuparse de que si phi está definida en todo Rn o no. Es una función de prueba en omega, pero si la extiendes por 0 fuera de la banda que contiene a omega, pues es una función de prueba en todo Rn. Y fíjense, otra observación importante, la desigualdad de Poincaré se puede probar igualmente para cualquier otro tipo de franja. Bien podría estar así la franja, ¿eh? El conjunto bien podría estar aquí. ¿Cómo prueban este resultado? Pues hacen un cambio de variable, la pasan para acá, prueban desigualdad de Poincaré y por teorema de transformación de coordenadas se regresan y tienen la misma desigualdad. Ajá. La constante ya saben que cambia, pero tienen la misma desigualdad. ¿Sí? Entonces también vale para otro tipo de franjas. No nada más la franja, digamos, esta horizontal. ¿Sí? Entonces, tenemos que phi de x es la integral de menos a
a x1 de la parcial x1 de phi de t, coma, x2, coma, hasta xn de t. ¿A poco no? Esto era fundamental del cálculo, ¿no? En sí esto debería ser phi de x, ¿ok?, menos phi en menos a. Ajá. Nada más que phi en menos a, ¿cuánto vale? 0. Es una función de prueba que tiene su soporte en omega. ¿Sí? Bueno, esto vale entonces para todo x, x1 hasta xn, que pertenece a menos a, ¿ok?, cruz r, n menos 1. ¿Sale? Ok, bueno, entonces tenemos que, si tomamos módulo a la p de eso, dice que entonces phi de x a la p es menor o igual que la integral de menos a x1 de la parcial x1 de phi en t, x2 hasta xn a la p de x1, ¿ok? Este es de x1, acuérdense, estoy integrando. Aquí le puse t, no importa, es x1, la variable con la que estoy integrando es la primera, no importa. Ajá. Todo esto a la p. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es menor o igual que a más x1 a la p entre q por la integral de menos a x1 de la parcial x1 de phi de x1 hasta xn a la p respecto de x1 a la p entre p. ¿Por qué? ¿Qué usé? Pues usé Holder, ¿no? Usé Holder con esta función. A ver, aquí me equivoqué. ¿Por qué le puse P acá? Aquí no va P todavía. Entonces, a esto, a lo de adentro, a lo que está en el paréntesis, le aplican Holder. Entonces, eso es menor o igual. Digamos, la primera función es 1. Ajá. Está en LQ de menos a x1. Es un intervalo finito. ¿Sí? Entonces, es la integral de menos a x1 de 1. 1 a la q a la 1 entre q. Ok. Entonces eso me da a más x1. Ajá, todo estaba elevado a la p entre q por Holder. Ajá, y luego esto a la p ya estaba elevado a la p a la 1 entre p. ¿Sale? Desigualdad de Holder. ¿Ah? Y esto es igual a más x1 a la p menos 1 por la integral de menos a x1 de la parcial x1 de phi de x1 hasta xn a la p respecto de x1, ¿no? Ya p entre p ya me lo comí, lo hice 1. ¿Por qué p menos 1? Es fácil, ¿no? Porque 1 entre p más 1 entre q es 1. Eso quiere decir que 1 más p entre q es igual a p, ¿no? O sea, p entre q es p menos 1. ¿Sí? Pues otra vez, pues gracias a que estoy usando Holder, los coeficientes, los exponentes son conjugados, ¿no? Y fíjense que esto es menor o igual que a más x1 a la p menos 1 por la integral de menos a ¿ok? De la parcial de x1 de phi de x1 hasta xn, todo a la p, ¿ok? Respecto de x1. ¿Sí? ¿Cómo ven?
nada más me acuerdo que la x1, la x en sí está en el intervalo, está metido en la franja menos AA cruce Rn menos 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que x1 está en el intervalo menos AA, y por lo tanto la integral de menos a hasta a es mayor o igual que esta, ¿no? ¿Sale? Bueno, ¿qué tenemos de eso entonces? De esto, tenemos que esto, más bien, esto implica que la integral de menos a de phi de x a la p de x1 es menor o igual que 2a a la p entre p, la integral de menos a de la parcial de x1 de phi de x1 hasta xn a la p, ¿ok? Respecto de x1, ¿sale? Eso es lo que tengo, ¿no? Integrando, me refiero a integren respecto de x1, ¿sí? Si integran respecto de x1, como esto ya no depende de x1, sale, por eso se respetó, pero integran respecto de x1 ahora esto, ¿no? Y es fácil, ¿no? Pues esto es un polinomio de primer grado, ¿no? Entonces es a más x1 a la p sobre P, ¿ok? Pero eso va evaluado entre menos AA, ¿no? ¿Sí o no? ¿Okay? De ahí sale el 2A a la P, ¿no? Bien. Fíjense que entonces por Fubini, la norma de U a la P LP de omega es menor o igual que la integral en Rn menos 1, es decir, voy a integrar ahora esto respecto a las variables que faltan, de la integral de menos a de phi de x a la p de x1 de x2 de xn, ¿no? Y aquí me falta parcial. Parcial de x1 de phi. ¿Ok? Bueno, pues esto es menor o igual que 2a a la p entre p por la integral de Rn menos 1 de la integral de menos a de la parcial de x1 de phi de x1 hasta xn a la p caray, otra vez. Entonces, esto es respecto de x1, respecto de x2 hasta respecto de xn, ¿no? ¿Ok? Más Fubini, ¿sale? ¿Pero qué es esto? Esto es 2a a la p sobre p por la norma de la parcial x1 de phi a la p en LP de omega, ¿sí o no? ¿Ok? En LP de omega, porque acuérdense que esto tiene soporte en omega, la phi, ¿sí? Pero fíjense que a su vez, esto, lo voy a escribir de ese lado, eso es menor o igual que 2a a la p entre p por la suma de alfa igual a 1
de la derivada alfa de phi a la p en LP de omega. ¿Cómo ven? ¿Por qué? Ah, pues simplemente porque esta es una de las derivadas y esta suma está considerando todas, ¿no? Y ya estuvo, ya le encontramos la desigualdad. Es decir, por lo tanto, la constante que se llama constante de Poincaré es una función de p y de omega. Y es 2a a la p a la 1 entre p. ¿Por qué depende de omega? Porque a pues es la franja que contiene a omega. Entonces en sí depende de las dimensiones de omega. Ajá. ¿Sale? Depende del diámetro de omega, de hecho. La constante de Poincaré es una constante geométrica. Depende de la geometría de omega. Y depende de P, obviamente, como lo pueden ver ahí. ¿Va? Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el paso de aproximación, pero eso es muy fácil. Para el caso U, W0, 1P de omega, usamos un argumento de densidad, ¿no? Sea entonces phi m, una sucesión de funciones de prueba, tal que phi m converge a phi en W1P de omega. Entonces, la norma de phi m a la p en LP de omega, según el resultado anterior, es menor o igual que la constante a la p, ¿okay? Esta constante, por la suma de alfa igual a 1 de la derivada alfa de phi m a la p en LP de omega. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar el límite, o sea, el límite en esa desigualdad. ¿No? Entonces tomamos límite. Entonces, límite cuando m tiende a infinito de la phi m a la p en LP de omega es menor o igual que constante a la p por límite cuando m tiende a infinito de la suma de alfa igual a 1 de la derivada alfa de phi m a la p en LP de omega.